Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la clase de este día. Estamos bajo la serie Visiones de un futuro mejor y la clase correspondiente para hoy es la número 17 y como tema nos dice el gozo de los redimidos. Para los que no tengan su expositor, la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 26, y vamos a estar tocando los versos del 1 hasta el 13. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Nos dice, el rollo del profeta Isaías es uno de los más atesorados por los israelitas de hoy, porque contiene las profecías más alentadoras para la restauración del pueblo de Israel. El texto áureo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Sabemos que toda clase también tiene tres objetivos. Vamos a ver lo que nos dicen los objetivos de hoy. El número 1. Que podamos reconocer que Dios es la fuente de toda alegría y paz para su pueblo. Número 2. Entender que Dios es la roca firme de los siglos para bendición de los suyos. Y 3. Esperar en las promesas de Dios para el establecimiento de una perfecta paz. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por aún tener en nuestras manos tu palabra, Señor. Mira, yo te pido en este momento, Padre, que vamos a estudiarla, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos para poder entender lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Una clase tan especial, tan hermosa, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tomando control total, Padre, de todos los aires, tomando control total de mí, que pueda expresar, Padre, lo que tú ya me has permitido estudiar, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Padre. Agradecemos por tu hermosa presencia, agradecemos por tu Espíritu Santo, Señor, que aún está disponible hasta este día, Señor, hasta este momento, para ayudarnos, para guiarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Si no tiene el libro, vaya a su Biblia y busquen el libro de Isaías, el capítulo 26, y vamos a ver lo que nos dice. Desde el 1 hasta el 13 lo vamos a leer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. 6. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. 10. Se mostrará piedad al malvado,
y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotras todas nuestras obras. 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Gloria, gloria a Dios por su palabra, hermanas. Sin duda nos dice que como el tema nos dice, el gozo de los redimidos, sin duda va a ser una celebración tan llena de júbilo, tan llena de gozo, donde el pueblo de Israel dice que va a ser al fin totalmente restaurado. Y este capítulo sin duda es un canto, es un cántico de santo gozo y alabanza, dice, en el que se van a celebrar las grandes cosas que ya Dios se había comprometido a hacer con su pueblo. En el capítulo 25 de Isaías, lo que iba a hacer Dios en contra de todos los enemigos, y dice que está preparado para ser cantado. Cuando esa profecía sea cumplida, ellos van a cantar este nuevo cántico, un cántico, dice, lleno de gozo, lleno de júbilo, lleno de paz, y va a ser sin duda un momento lleno de un momento tan glorioso en el que el pueblo de Dios va a estar viviendo bajo el reinado del Mesías. Amén. Entonces, va a ser tan especial porque el pueblo de Dios, el pueblo amado de Israel, va a ser totalmente restaurado. Y va a ser bajo el tiempo del milenio, en el reinado del Mesías, cuando todo esto va a suceder. Entonces nos encontramos aquí una vez más al profeta Isaías, ¿verdad? Uno de los profetas mayores que Dios usó en ese tiempo, donde la época que él vivió, hermanos, fue una época donde había gran iniquidad y apostasía también. Entonces vemos, nos dicen los historiadores, que los discursos de este profeta son caracterizados por la profundidad de sus inquietudes éticas, ¿verdad? Los temas que él toca, los temas sociales, sus mensajes espirituales. Entonces, vemos que Isaías en su libro resalta temas como uno de ellos, que Dios es un soberano universal, no solamente es Señor de su pueblo, amado Israel, sino de todas las naciones. Amén. También nos habla de la santidad de Dios, que es una característica intrínseca, dice, es una característica esencial de su ser natural de Dios. Por eso mismo se nos manda que nosotros guardemos nuestra vida en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro, y es necesario que si nosotros nos acercamos a Él, que estemos viviendo una vida limpia, una vida en santidad con Él. Amén. También otro de los temas que toma Isaías en este libro dice que Dios siempre cuenta con un remanente fiel de su pueblo. Amén. Otro de los temas que resalta es sobre Cristo, el Señor de señores, ¿verdad? El Mesías, el Santo de Israel, el que había sido anunciado, prometido y el esperado. Amén. Quien dice que va a reinar por las edades futuras. Otra de las cosas que también el profeta Isaías toca dentro de su libro es que nos habla sobre el consuelo y la seguridad que Dios ofrece a su pueblo en su restauración. Por eso nos dice el pensamiento central, ¿verdad? Como leímos al principio, que el rollo de Isaías es uno de los más atesorados por los israelitas de hoy. ¿Por qué? Porque en ellos contiene las profecías más alentadoras
para la restauración del pueblo de Israel. Vamos a entrar al punto número 1, hermanos, y nos dice, cántico de alegría y paz de los que confían en Dios. El inciso A, los que confían en las promesas de salvación. Vamos a leer el número 1, 26:1. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Amén. Hay distintos comentaristas que tienen diferentes interpretaciones respecto a esta frase de en aquel día, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros podemos encontrar en ella una referencia concerniente al milenio. Cuando el pueblo de Israel, que este remanente, este pueblo amado de Dios, dice que sea totalmente convertido y restaurado, de tal manera que va a poder servir a Dios con todo su corazón. Si bien hemos visto el amor que Dios tiene hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando aún ellos seguían cometiendo pecados y sin embargo cuando ellos clamaban a Dios, Dios siempre los escuchaba, ¿verdad? Porque Dios siempre es movido a misericordia. Pero aquí dice que va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque va a estar ese remanente que Dios va a guardar para ese momento específico, y dice que ya no va a haber nada que impida que sirva al Señor. Lo va a hacer con todo su corazón. Y va a ser en el tiempo del milenio cuando Jesús venga y venga a establecer su reino. Amén. Dice, el hecho de que Isaías está anticipando de manera profética es un tiempo glorioso que va a llegar. Amén. En el cual dice que el estado de las cosas va a ser totalmente diferente. Porque Él está anticipando los cambios radicales que al presente orden de cosas va a traer Dios. En ese día dice que este pueblo va a cantar un cántico nuevo, ¿verdad? Un cántico tan lleno de esperanza, de júbilo, de alegría, y va a ser en la tierra de Judá. Y nos dice que la razón por la que será cantado en esa tierra de Judá es porque esa tierra era figura de la iglesia evangélica, por el pacto que Dios había hecho con la casa de Judá, ¿verdad? Dice, cosas gloriosas, todo el pueblo expresará su júbilo, todo el pueblo expresará su gratitud a Dios por medio de un canto. Nos dice que el canto, la alabanza era una parte, o es una parte muy fundamental dentro de la ceremonia de los hebreos. No es una forma de entretenimiento o una forma de rellenar una parte en el culto, no, sino que era una forma fundamental de cómo expresar a Dios su gratitud, cómo darle a Dios todo su corazón. Entonces dice que en ese día, este pueblo, la gente van a poder expresar con todo júbilo, con toda alegría, esa gratitud por haberlos restaurado, ¿verdad? Y lo van a expresar por medio de este canto. ¿Y qué quiere decir fuerte ciudad tenemos? Dice, estas son palabras que adquieren una importancia muy especial cuando se recuerda lo que antiguamente significaba vivir en un lugar que estuviera bien fortificado. Amén, que no fuera fácil presa de los invasores. Nos dice que antes ellos construían en lugares altos, ¿verdad? Y ponían muro sobre muro. ¿Para qué? Para estar bien protegidos. Era una protección que había sobre estas ciudades. Y lo hacían de esta manera, poniendo muro sobre muro,
porque para que no fueran presa fácil de los enemigos, para que no pudieran ser invadidos fácilmente por ellos, por los enemigos. Gloria a Dios. Dice que estaban amparados en la roca de la eternidad. Ellos tenían su protección en Dios. Amén. Dice, se les rodeaba de altos y gruesos muros para poder defenderse de todos esos ejércitos enemigos que venían a pelear contra ellos. Amén. Como nos dice en el Salmo 125, dice, los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. Esa es una promesa, hermanos, que aún hoy en día para nosotros nos puede dar aliento, nos puede dar esperanza de saber que si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, ¿verdad? En el Santo de Israel, en el Dios Todopoderoso, dice que Él va a permanecer para siempre. Él nos va a dar de esa paz. Vamos a permanecer tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en cosas de este mundo, en los recursos que tenemos, sino nuestra confianza está puesta en el Creador de todas las cosas, en el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces dice que la misma Jerusalén fue llamada Salem, que significaba paz, porque allí se podía habitar tranquilo. Pero dice, aunque Jerusalén sería invadida en varias ocasiones, perdiendo así sus moradores la protección que en ella deseaban tener. Ahora bien, dice, el profeta Isaías, por medio de Dios, ¿verdad?, le está diciendo a su pueblo que va a llegar el día en que ellos van a habitar seguros, sin el miedo de una invasión, ¿verdad? Porque van a poner toda su confianza, dice, en la roca inconmovible. Van a poner toda su confianza en esa roca de la eternidad. Y su protección va a estar en Dios, quien nos va a guardar bajo su mano poderosa. Amén. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos dice el inciso B. Los que mantienen su fe y su confianza en Dios. 26, 2 y 3. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Aquí vemos que algunos comentaristas hacen su referencia a cuando Dios le dice a los ángeles que abran las puertas del cielo para que entren los que han sido justificados, los que han sido lavados, los que han aceptado la salvación de Jesucristo, ¿verdad? Los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero también hay otro punto de vista, ¿verdad?, donde hace referencia a otros dos salmos, donde también se abren estas puertas. Por ejemplo, en el Salmo 24, los versos 7 al 10, nos habla de abrir las puertas de Jerusalén para que entre el Rey de Gloria. Y en el 118, los versos 19 al 21, también nos habla de abrir las puertas de justicia. Dice, donde está habitando Dios para que entren los justos, los que han experimentado a Dios como salvación. O sea que aquí tenemos 3 puntos, ¿verdad? Donde dice que esas puertas van a ser abiertas. Donde esas puertas van a ser abiertas. Puede ser que todas sean así. Pero un dato importante dice que solo la gente justa puede entrar por esa puerta. Amén. Y en Apocalipsis 21-27 nos dice que también por esa puerta no entrará en ella, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Así que hermanos, aquí hay un requisito, ¿verdad? Para que poder entrar por esa puerta que va a ser abierta. Puede ser que se refiera a todo esto que los comentaristas nos han dicho, ¿verdad? Pero esa puerta se va a abrir. Pero dice que no va a entrar en esa puerta ninguna cosa inmunda. O sea, es necesario vivir una vida recta, una vida justa, una vida limpia aquí para que podamos entrar por esa puerta, podamos llegar a ese lugar que ya Cristo fue a preparar para nosotros. Pero es necesario vivir una vida recta, una vida llena de verdad. Y, y nos dice, lo más importante que también aquí nos dice que allí va a entrar la gente justa, la que guarda las verdades. ¿Qué verdades? ¿A qué verdad se refiere? Dice que a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Qué preciosa esta frase, hermanos. Y la pregunta que usted y yo podemos hacernos al estar estudiando en esta parte, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Verdaderamente soy una guardadora de la verdad de Dios? ¿Verdaderamente estoy guardando su verdad? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestro caminar con Dios. Verdaderamente estoy guardando la palabra, verdaderamente estoy viviendo como Él está esperando que yo viva. Es importante que nos hagamos esa pregunta porque dice que solo la gente guardadora de la verdad, o sea, los que guardan, los que atesoran, los que practican la verdad, la palabra de Dios, son los que van a ser guardados por Dios también. Entonces, nosotros, hermanos, estamos llamados a ser guardadores de la verdad. Amén. Estamos ahorita en un mundo que no es fácil ser guardadores de la verdad, pero somos llamados a ser guardadores. Amén. Cuando nos tenemos que poner en pie para defender la palabra frente a una corte, un jurado, cuando tenemos que defender la palabra de Dios frente a una cultura pagana, una cultura que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno le llaman malo. Pero a eso estamos llamados a guardar la verdad, a guardar la palabra de Dios. Amén. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para guardar su palabra, para vivir verdaderamente como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Y saben por qué? Porque es importante que seamos justos, que seamos equitativos, que seamos una persona que mira con justo juicio. Eso significa ser guardadores de verdad, ¿verdad? Una persona que es justa, una persona que es equitativa. Eh, y somos guardadores de la palabra o somos guardados por Dios cuando nosotros atesoramos, cuando guardamos sus mandatos, cuando guardamos su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Entonces nos dice el otro versículo que leímos también, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es una linda promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que Él nos va a guardar en completa paz, cuando nosotros permanecemos en Él, cuando guardamos su palabra, cuando nuestro pensamiento persevera en Él, ¿verdad? Vamos a ser guardados por Él. Y esa promesa de paz no solamente se refiere a los justos que van a disfrutar en el reino milenial, sino es una promesa para nosotros hoy en día, de que también nosotros podemos disfrutar de esa paz, ¿verdad? Como dijo Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Para los que le reciben al Señor se convierte en el Dios de paz.
Gloria a Dios, hermanos. Paz es una promesa que Dios le ha dado para su pueblo, ¿verdad? No solo como acabo de decir, no solo va a ser una paz que van a poder disfrutar los justos en ese tiempo del milenio, sino que es una promesa que hoy en día la podemos tomar también nosotros, de que Él nos va a dar paz, paz en medio de toda situación difícil. Si nosotros solamente guardamos su palabra, ¿verdad? Vamos a poder tener paz. Gloria a Dios. Como nos dice en Filipenses 4, del 7, capítulo 7, no, Filipenses 4, los versos 7 y el 9, que Él los guarda en esa paz a pesar de todas las aflicciones y adversidades que puedan sobrevenir. Y cuando tenemos esa paz de Dios, hermanos, esa paz la podemos tener con Dios, es una paz que podemos tener con los demás. Paz de conciencia, dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo más importante que nosotros es que debemos tener nuestro pensamiento en Él para que Él nos guarde en esa paz. Aún a pesar de todo momento difícil, toda circunstancia, saber que nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra confianza está en Dios, porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios de dioses. Amén. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque ahí es donde está la batalla, nuestro pensamiento, ahí es donde el enemigo viene y nos trata de desenfocar, de saber de que estamos en un momento difícil y no vemos respuesta, pero la palabra que nos está dando en este momento Dios es que permanezcamos en Él, ¿verdad? Que le confiemos a Él todo lo que nos preocupa, todo lo que nos angustia, todo lo que viene, todas nuestras circunstancias, que Él tiene el control de todo. Y Él va a poner esa paz en nuestros pensamientos, esa paz que dice que va a sobrepasar todo entendimiento. Nuestra victoria, nuestra esperanza viene de Dios, amén, viene a través de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, aleluya, gloria a Dios. Gracias a Él porque Él nos da esa paz, hermanos, a pesar de todo. Dice que si nosotros vivimos una vida justa delante de Él, guardamos su verdad, vamos a ser guardados por Él. Vamos a ver lo que nos dice el punto número 2. Dice, Él es la roca eterna que abate al arrogante y exalta a los humildes. Inciso A, que Él es el poderoso que humilla a los arrogantes. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor está la fortaleza de los siglos. Vemos aquí que Isaías no está diciendo confíen en la ley de Moisés o confíen en el templo, confíen en los sacrificios. No, lo que él está diciendo, dice, pongan su confianza en Jehová. Amén. Dice, lo que nos está haciendo un llamado a nosotros es de que pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque nosotros como humanos tendemos a apoyarnos, ¿verdad?, en confiar en nosotros mismos, en los recursos que poseemos, o confiar en una persona, o confiar en otras, o depender de personas, o descansar en la religión, pero lo que Isaías estaba escribiendo aquí era un llamado para poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es el creador de los cielos, Él es el creador de todas las cosas. Y nos dice que el problema que hay en la persona es que dependen de sí mismos, o pretenden depender de credos o de personas o en la religión.
Pero veamos, aquí nos da el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia tan hermosa de su transformación? Porque fue un momento, fue un suceso tan genuino, lleno de intensidad, lleno de trascendencia, ¿verdad? Porque vemos aquí al apóstol Pablo que él no se convirtió de una religión a otra, no, sino que Pablo no se convirtió del judaísmo al cristianismo, no. Él se convirtió de sí mismo a la persona de Jesucristo, ¿verdad? De todo su egoísmo carnal y se convirtió al señorío y la soberanía de Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos cómo fue su testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él perseguía a los cristianos hasta matarlos. Y cómo Dios lo transformó, ¿verdad? En un siervo, en un apóstol que escribió las cartas tan hermosas que ahora nosotros somos bendecidos al leerlas, amén. Es una manera tan hermosa de cómo fue él convertido. Dice, de sí mismo a la persona de Jesucristo. Él dejó que el señorío de Cristo gobernara sobre su vida. Así nosotros, hermanos, ya tenemos que dejar que sea Dios gobernando nuestra vida, no nosotros, no seguir en nuestras iniquidades, no seguir en nuestros propios deseos, no, sino que pedirle al Señor que Él venga, que Él gobierne en nuestro corazón, que Él gobierne nuestra vida, amén. Entonces, aquí nos está haciendo una invitación, ¿verdad? Cuando nos dice confiar en Jehová, es una invitación que se nos está haciendo para que dejemos de depender de todos esos recursos que son frágiles, que son vulnerables, y que dejemos de depender, hermanos, de toda esa garantía de un sistema religioso, no, sino que confiemos en Jehová. Es una exhortación a que salgamos del egocentrismo, porque es falso, es deficiente, y que de verdaderamente podamos vivir una dependencia totalmente de la providencia divina, amén. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, dice que hay beneficios en confiar en Dios, amén. Somos bienaventurados, somos dichosos, Proverbios 16:20, y también vamos a prosperar, como nos dice Proverbios 28:25. Vamos a ser exaltados, como nos explica 29:25 de Proverbios. Vamos a vivir libre de temores, hermanos. ¿No le motiva esa promesa de Dios cuando nosotros verdaderamente ponemos toda nuestra confianza en Él? Dice que hay bendiciones, hay beneficios de confiar en Él, porque ya vamos a vivir libre de temores. ¿Cuántas veces vienen tantos temores a nuestras vidas que nos quieren, que nos mantienen alejados de Dios o quieren apagar nuestra fe en Dios? Pero mire, hermanos, aquí una confianza que tengamos en Dios, dice que esa va a ser la promesa que vamos a poder disfrutar, de poder vivir libre de temores. Y vamos a encontrar la verdadera alegría, como dice en Salmo 5:11. Cuando parezca, hermanos, que no hay ninguna otra cosa en quien confiar, o no hay otra cosa en donde podamos confiar, confiemos en Dios, siempre, en todo tiempo, amén. Con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Cualquier cosa en que pongamos nuestra confianza en este mundo, solo está confinado dentro de los límites de este tiempo. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, va a perdurar por toda la eternidad. Porque, hermanos, en Jehová es
Él, era y el que es y el que ha de venir. Él es la roca de los siglos, la roca eterna. Dios es una roca inconmovible, así que pongamos nuestra confianza que si no la hemos puesto con todo nuestro ser, que a partir de hoy podamos poner totalmente nuestra confianza en Dios, porque Él es esa roca inconmovible. Él es la fortaleza de los siglos, amén. Entonces, la idea aquí no es tanto presentar al Señor como un castillo, dice, sino como la roca firme y eterna sobre la cual nosotros podamos edificar nuestra vida con plena confianza. Más que de un edificio externo, nos está hablando de un fundamento. O sea, es necesario que nuestra vida esté fundada en Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que mientras estamos en este mundo, el día a día estamos bajo construcción, pero nuestra vida debe estar fundada sobre Cristo, amén. Debe estar fundado sobre esa roca firme, como nos dice en Mateo 7, 24 y 25. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Para que nosotros permanezcamos, nuestra vida permanezca en Dios, es necesario que la construyemos en esa roca, ¿verdad? Que es Jesucristo, en ese fundamento que es Cristo, amén. Ahora bien, vamos a ver en el B, que dice, Él es poderoso que exalta a los humildes. Vamos a ver los versos 5 y 6. Nos dice, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. En estos versos, hermanos, no solamente se está exhortando al pueblo a confiar en Dios porque Él es la fortaleza de los siglos, sino porque hace grandes cosas, ¿verdad? Principalmente contra los enemigos de su pueblo. Aquí no nos dice que la van a hollar poderosos ejércitos, sino dice que va a ser hollada por los pies del pobre, del afligido. Cuando empezamos a leer este versículo, comienza con un porqué. Y la palabra porqué es para indicarnos la causa y para darnos la explicación sobre la finalidad. En este caso, lo que dice en el verso 4, amén. Dice, confiar en el Señor siempre. ¿Por qué nos hace este llamado? Porque dice que en Jehová está la fortaleza de los siglos, amén. Y cuando nos hace referencia a la ciudad exaltada, puede referirse a Babilonia, amén, quien representa, dice, la fuerza de los enemigos del pueblo de Dios en todas las épocas. Y eso usted, hermano, lo puede leer en Isaías 25, 2, y también en el capítulo 12 de Isaías, también en el versículo 13, 14 de Isaías, y en Apocalipsis 18, 2. En esos versos nos dice que Babilonia fue derribada, ¿verdad? Fue humillada. No importó, hermanos, lo poderosa que pudo ser. Hay una lista de cómo Dios ha derribado a los enemigos de su pueblo y sigue derribándolos hasta hoy. Amén. Todos aquellos que se meten contra el pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, hemos visto cómo Dios aun cuando muchos han enviado, ¿cómo se dice? Como misiles, han enviado, han tratado de destruir, no han podido hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios los ha protegido.
es el pueblo amado de Dios. Y asimismo vimos cómo Babilonia, que fue un enemigo poderoso de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Judá, nos dice allí que fue humillada, fue derribada hasta el polvo, ¿verdad? Por Dios, por la mano poderosa de Dios. Entonces, tenemos que estar confiados de Él. Por ejemplo, algunos de ellos que fueron derribados, los enemigos del pueblo de Dios, vemos que fueron, por ejemplo, fue Egipto que sufrió las plagas que le envió el Señor, amén. También ellos tuvieron que llorar la muerte de sus primogénitos. Perdieron su ejército en el Mar Rojo. Otro de los enemigos en ese tiempo del pueblo de Israel fue el rey Sehón, rey de Hesbón, ¿verdad? Que fue derrotado cuando se opuso al pueblo de Dios. Lo mismo Og, el rey de Basán. Jericó, ¿qué podemos decir del pueblo de Jericó, verdad? Que fueron caídos esos muros cuando Dios derribó sus muros, amén. Los 5 reyes que atacaron a Israel en Gabaón, ¿verdad? Como Dios los deshizo, dice, con granizo del cielo y por la prolongación milagrosa del día. De manera que podemos decir que la historia de Israel, hermanos, desde su origen, siempre se ha caracterizado por la intervención prodigiosa de Jehová. Dios, vemos aquí que no solamente derrotó a sus enemigos, ¿verdad? Sino que también le suplió en sus necesidades. Por ejemplo, cuando los hizo cruzar en seco el Mar Rojo. Otro de los hechos que podemos ver también en su palabra fue cuando les endulzó las aguas amargas de Mara. Amén. Les dio a comer codornices, hermano, les dio pan del cielo, les dio agua de la peña. Además, para que pudieran marchar sin contratiempo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Dice que les puso una columna de nube durante el día y una nube de día y una columna de fuego en la noche. Sin duda, hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo que miró la mano poderosa de Dios de una manera tan extraordinaria, amén. Dios estuvo ahí siempre con ellos. No solamente los sacó de pueblo de servidumbre, ¿verdad? Sino que vio cómo Dios les suplió durante el camino en el desierto. Aún dice que su calzado nunca se acabó, imagínense. Y sin duda, hermanos, la historia de Israel no es otra cosa sino que los prodigios de un Dios soberano, un Dios lleno de bondad, amén. Dice que Él, nuestro Dios poderoso, hermanos, Él humilla a aquellos que moran en las alturas. Dice que la ciudad altiva la derriba, la nivela hasta el suelo, arrojándola hasta el polvo. Y dice que va a ser destruida, va a ser hollada por los afligidos y menesterosos, a quienes antes oprimían. Como dice en el Salmo 113, 7, 8, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cómo es Dios de tan hermoso, hermanos? Dice que un menesteroso es una persona que no tiene nada. Sin embargo, aquí dice que el pobre, ¿verdad? El pobre, el afligido, el menesteroso, ese que no tiene nada va a ser el que Dios les va a conceder ser hollados,
ser hollada a todos aquellos que fueron altivos, que se levantaron contra ellos, a todos aquellos que los afligieron. Gloria a Dios. Así que hermanos, nosotros en toda situación hay que confiar en Dios y saber que de Él es la venganza, amén. De Él es la venganza y Él es el que va a pelear por nosotros, el que va a estar allí al frente por nuestras vidas, el que nos va a ayudar, amén. Vamos a ver ya el punto número 3. Nos dice, los senderos de los santos son justicia y paz. Los senderos de la justicia divina son rectos, nos dice el inciso A. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Dice, en esta... Vamos a ver entonces. Gloria a Dios, hermanos. Dice, en esta parte del canto profético, nos dan, en esta parte del canto profético, nos dan detalles relacionados a la justicia divina que está reflejada en el pueblo de Dios, ¿verdad? Comienza en el verso diciéndonos que el camino del justo al creyente, nos dice que al creyente se le llama justo y a este camino se le llama rectitud y Dios es llamado recto. Dice, hay que considerar que la vida de los hijos de Dios es llamada camino. El camino, hermanos, dice que ¿por qué es llamada camino la vida de los hijos de Dios? Porque no es algo que sea estacionario o inmóvil, sino que algo dinámico, algo que siempre está en movimiento. Como dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino aquí, hermanos, es sinónimo de conducta, es un estilo de vida, y ese estilo de vida es definido como rectitud. Y la rectitud es el carácter, la conducta, el trato que tenemos hacia los demás. ¿Verdad? Lo que nos está diciendo aquí que la manera como nosotros nos estamos conduciendo, ¿verdad? La manera como nosotros estamos llevando nuestra vida, cómo estamos tratando a los demás, si verdaderamente estamos siendo justos, ¿verdad? Si tenemos una vida íntegra, una vida que está agradando a Dios. Y aquí lo que Isaías pudo haber dicho, que el camino del justo es la adoración, la alabanza, que esté puntual asistiendo al templo, que confiese, pero no, dice, para él lo más importante de la vida de un justo es su testimonio, es sus acciones, sus actos, las palabras. Así que, hermanos, si Dios es recto, nuestro caminar como justos debe de ser recto también. Porque dice que Él va a pesar el camino del justo. Así que eso nos hace pensar que el Señor es como un juez que va a poner en la balanza de su justicia la vida completa de una persona, ¿verdad? Ahí es donde Él va a juzgar nuestra vida. ¿Cómo estamos comportándonos con los demás? Si verdaderamente estamos siendo íntegros, si verdaderamente estamos viviendo una vida recta. Dice que
en un platillo, dice, de esta balanza, dice que en uno está la conducta de la persona y en el otro el carácter y la ley de Dios. Imagínense, dice que son dos platos, en uno está la ley de Dios, la rectitud de Dios, y en otro está la conducta de nosotros, cómo somos pesados, y Dios es el que hace esta balanza. Entonces es necesario que nosotros pidámosle a Dios que nos ayude, que nos examine, ¿verdad? Que día a día nos ayude a caminar ese camino que Él ya ha trazado para nosotros de una manera justa, de una manera íntegra, de una manera que recta. Amén. Dice, como cuando Dios llamó a cuentas al rey Belsasar, ¿verdad? Cuando le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, en Daniel 5:27. Y con esto, hermanos, sabemos que es Dios quien pesa los corazones. Él va a determinar el peso correcto. Que al momento de que Él nos vaya a pesar, no seamos hallados faltos como fue este rey, ¿verdad? Sino que podamos vivir en ese camino de justicia que Él nos ha dejado, que podamos vivir que podamos mostrar con nuestro testimonio, con nuestra manera, nuestro estilo de vida, reflejar verdaderamente que estamos viviendo esa vida que ya Cristo nos dejó. Amén. Que como le dije, cada día estamos en construcción, porque cada día estamos en un proceso, cada día estamos en un proceso de santidad, y no debemos de cansarnos. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos en Él. Amén. Que si aún a hoy hay algo que si hemos sido injustos, que hemos vivido de una manera totalmente diferente a lo que Dios ya nos ha establecido, que hoy sea un día que nosotros podamos reconciliarnos con Él, que hoy sea un día que le digamos, Señor, yo he vivido así de esta manera, pero no ha sido agradable a ti, pero hoy yo quiero vivir como tú quieres. Quiero empezar a vivir mi vida en una integridad, en siendo justa con los demás. Ayúdame en mi trato con mis hermanos o con los de allá afuera. Si hay alguien en su trabajo que está pasando una injusticia, mire que usted mantenga su confianza en Dios, que Él es el que va a pelear, Él es el que Él va a hacer la justicia por usted. Amén. Vamos a entrar ahora en el punto B. Dice, la rectitud de Dios traerá justicia. Traerá justicia al universo. Y ya vamos a ver lo que nos dice el capítulo 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque, perdón, hermanos, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice, ay, perdón. Vamos a analizar las palabras que leímos ahorita en el versículo 9, cuando dice, con mi alma te he buscado. Aquí, hermanos, nos hace referencia al alma como el asiento de las emociones y los sentimientos. ¿Verdad? Es lo más profundo de los afectos personales, todo lo que equivale a lo que en otros pasajes denominan el corazón. Entonces aquí dice, con mi alma te he buscado, o sea que haya de nuestra parte buscar al Señor con todo nuestro ser, ¿verdad? Nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, que no solamente se basa en las emociones humanas, sino también el centro de las fuerzas espirituales. Por eso el gran mandamiento de Deuteronomio 6:5, donde nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
De manera que el deseo del cual está hablando aquí, hermanos, es que sea un deseo ferviente, un deseo intenso, un deseo inteligente, un deseo responsable, amén. Entonces, el deseo que habla aquí de buscar a Dios no es una presión exterior ni una experiencia circunstancial, ¿verdad? Sino más bien es un anhelo espontáneo del alma. Este anhelo, ese anhelo es el que mantiene despierto al creyente hasta altas horas de la noche y lo levanta en las tempranas horas de la madrugada. ¿Verdad? Lo que nos está diciendo aquí, lo que nos está instando, exhortando es que busquemos al Señor, dice, con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, que la entregamos al Señor, que aún nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que su Espíritu Santo nos ayude para poder buscarle, para poder tener ese anhelo, ese deseo de estar en su presencia, amén. Porque dice que no hay mejor lugar que estar a la presencia de Dios, estar a sus pies, amén. Ahora nos dice que cuando se conoce verdaderamente a Dios, vamos a tener esa experiencia, vamos a tener esa experiencia personal y lo vamos a desear más que todas las cosas. Como lo expresa en el Salmo 42, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, buscarle a Él, a pesar de toda situación, de toda circunstancia, todo problema, que nuestro anhelo sea estar en Él, porque Él nos va a llenar, amén, nos va a mantener, en Él. Ahora vamos a ver el inciso C, dice, el Señor establecerá la paz para siempre. Este segmento del canto de restauración deplora la actitud renuente y desconsiderada de los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice que va a ser tan... Nos habla aquí de la actitud de los enemigos que van a tener? ¿Por qué? Porque aunque dice, aunque se les muestre piedad, no van a aprender justicia, ni van a... Aunque se les muestre piedad, no aprenden justicia, no tienen reverencia ni temor a Dios para ver su majestad. En el verso 11, cuando nos dice Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin. Imagínense esta actitud tan arrogante, dice, que se ve en todos los pueblos que rodean a Israel, y aún, dice, aún en muchos países paganos que le desean el mal para los hijos de Dios. Qué triste va a ser cuando ya la mano de Dios sea alzada para poder destruirlos y que ellos no vean, dice, hasta el fin, que no tengan esa reverencia ante Dios. Dice, ¿por qué su mano estaba alzada? Porque estaba lista para castigar a los enemigos de su pueblo. Aquellos que no quisieron ver, se les hará ver por medio de experiencias duras. Ellos van a ver con confusión. Dice, tu celo por tu pueblo no lo entenderán. Fuego los consumirá. Se refiere al fuego al cual están sentenciados. Amén. A ese fuego donde los enemigos de Dios y de su pueblo van a ser consumidos. En el verso 12, en este verso lo que se está escuchando, hermanos, es una oración de esperanza. Dice, tú nos darás paz, refiriéndose a ese favor de Dios, que incluye las bendiciones temporales y espirituales. Y también refiriéndose, hermanos, a ese descanso que va a llegar, que llegará, todas las pruebas que se han vivido anteriormente. Así que
vimos en este día esta carta, este sermón que el profeta Isaías eh, nos trajo en esta lección, que era un canto de alegría y esperanza para el pueblo de Dios. Amén. Que dice que va a ser cantado en el reino milenial de Cristo cuando Israel sea restaurado. Y vimos también dentro de las varias enseñanzas que el carácter que distingue a los verdaderos hijos de Dios, que son llamados los justos, los guardadores de verdades. Amén. Que dice que aquel cuyo pensamiento en él persevera, él lo va a guardar. Y aquel que ha esperado en los caminos de Jehová y que mantiene su deseo ardiente, ferviente en él, va a tener memoria de todas las cosas que Jehová Dios ha hecho. Entonces, dice, Dios no es una abstracción, ni tampoco es un símbolo de una religión muerta, sino que Él es un poderoso redentor que va a irrumpir en el devenir histórico de sus hijos. Él es un Dios de salvación, Él es un Dios de misericordia, amén. Y así que en este día, hermanos, fue una clase tan hermosa donde aprendimos de que Dios es el único que nos puede dar paz, que Dios es el único que nos mantiene en Él cuando nosotros guardamos sus verdades, cuando guardamos su palabra, y que Él lo que quiere es que vivamos una vida íntegra, que vivamos una vida justa, que podamos mostrar que verdaderamente Él vive en nosotros. Amén. Y recordemos todas estas series que Él hizo en el pueblo de Israel, y que eso nos dé esperanza para seguir confiando en Él. Para la siguiente clase, hermanos, vamos a ver el futuro glorioso de Sión, y vamos a estudiar en el libro de Isaías y el capítulo 33, los versos del 10 hasta el 21. Que Dios les bendiga, hermanos.